voy a leer ¿qué diría? Esta pequeña biografía que está... Me río porque con quien vamos a hablar ahora, que es el dueño de la biografía, hicimos la broma. Está escrita en tercera persona, porque él ha puesto: nace en Mendoza, Argentina, en el año 1982, apenas 41. Es egresado de la Escuela Provincial de Bellas Artes de Mendoza como bachiller con orientación artística y también egresado de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Cuyo con los títulos profesor de grado en Artes Visuales y licenciado en Artes Visuales. Su obra, sigo en la tercera persona, abarca dibujo, pintura, grabado, pero además es ilustrador, caricaturista e historietista, publicando en diarios, en revistas, en libros. Tiene 29 o más exposiciones individuales. Hasta la fecha ha participado en muchas decenas de exposiciones colectivas en Mendoza, en Buenos Aires, en Estados Unidos, y como ilustrador freelance publica ilustraciones e historietas en muchos medios digitales e impresos argentinos, chilenos, de México, Brasil y España. Hablo de Andrés Cassiani, aquí conmigo con sus mechas sueltas. ¿Cómo andás, Andrés? Un gusto, Marcelo, gracias por la invitación. El gusto es mío por tu especialidad. Hemos estado hablando unos minutitos antes por micrófono y yo le he contado acerca de mi pasión por lo que es el dibujo, sobre todo de la historieta. Pero vamos a hablar específicamente de esto que está abierto hasta el 15 o más adelante de julio, que se llama Sensibilidad y Materia, exposición en homenaje a los 90 años de la Escuela Provincial de Bellas Artes de Mendoza, donde participás exponiendo dibujos y pinturas. ¿La Escuela Provincial de Bellas Artes es la que está en la Casa de Gobierno? Exactamente, que es una institución que es esencial para la historia cultural de Mendoza. Uh-huh. Justamente este año se cumplen los 90 años de la institución, entonces Alejandro Iglesias, que es el organizador, nos ha ido convocando a diferentes egresados de la escuela que después nos hemos dedicado a lo artístico profesionalmente. Profesionalmente y lo han hecho como medio de vida. Pero esa es una escuela de 5 años secundaria también. Eso fue transformado en los años 90 con la reforma educativa que le vino muy mal en ese sentido. Ajá. Porque antes era una academia de 6 años, ajá, cuyo título era maestro de artes, sí, cuando salían. Y de ahí han salido grandes figuras del arte mendocino como Severino, Sarelli, Oham, etcétera, que han sido alumnos y han sido profesores, uh-huh, en esa academia. Es una institución muy importante que está muy presente incluso en el laburo que yo hago hasta el día de hoy, porque, uh-huh, tenía un concepto del oficio. Pero, ¿viste? Entonces, ¿vos ligaste el comienzo del cambio o estuviste...? Yo llegué cuando ya la habían transformado. Ajá. Sí llegué a tomar clases con algunos de esos profesores históricos y después la institución en estos 20 y pico de años que han pasado ha tenido muchos momentos también de buenas subidas, digamos, han seguido saliendo otros artistas. No cabe ninguna duda, pero además de ahí fuiste a la universidad a hacer cursos. E hiciste, recordame. En la universidad el título es de profesor y licenciado y es especializado en artes visuales. Exacto, y las artes visuales incluyen también todo lo que es digital ahora, por supuesto. Claro, eso es una mutación que se fue dando, por lo menos en mi laburo, medio como naturalmente, porque yo he trabajado bastante en medios en lo que es la ilustración. Sí. Y la ilustración, viste, vos tenés que preparar la imagen para ser publicada en un medio, entonces yo fui pasando de lo analógico a lo digital de una forma casi sin pensarlo, se dio natural. Porque al principio yo iba, suponete, hacía el trabajo en tinta, sacaba la foto y eso es lo que salía en el diario. Sí. Después de a poco vas retocando, le arreglás una cosita porque había una mancha, qué sé yo, te vas animando cada vez más hasta que el lenguaje propio de lo digital se hace una herramienta más, digamos. Pero yo lo enfoco mucho desde eso, como desde lo tradicional. Es como si fuera un tradicional filtrado al mundo digital, ¿viste? Eso me hace preguntarte, entonces, ¿vos trabajás con programas digitales o dibujás directamente sobre la pantalla o pintás o haces tu tarea artística sobre la pantalla y después...? En mi caso es una versión lo atamos con alambre, ¿viste? Entre lo analógico y lo digital. Te aclaro eso porque conozco artistas digitales que son especialistas de eso, que manejan cosas que yo ni me las imagino, ¿viste? Sí, pero vos me acabas de dar una estampita tuya que es digital 100%. Claro. Y parece que lo hubieran hecho con un plumín, con pintura. Bueno, está hecho de una manera absolutamente manual, pura del hombre de carne y hueso y de sangre caliente. Claro, yo eso lo comparo, ¿viste? Con la música electrónica,
que hay música que es 100% máquinas, pero hay artistas que hacen una fusión, que por ahí están con la guitarra criolla y los amplían y combinan los lenguajes. Esto es similar, es como una combinación con ese lenguaje de la tinta, del óleo, del grabado, pero digital. Entonces sale ese engendro, ¿viste? Que es una cosa que está entre los dos mundos. Che, y te pregunto, ¿la inteligencia artificial no los va a jubilar a todos ustedes? Eso vos sabés que hay mucha gente aterrorizada con ese panorama. Yo lo que veo, tiene muchas posibilidades negativas, pero una muy positiva que yo le veo es que le saca un poco la fuerza a ese mito del virtuoso, ¿viste? De que hay alguien que es mejor que todos porque tiene un nivel técnico que todos los demás no tienen. Bueno, algunos hay de esos. Existen. Están contados. Ahora, lo técnico no es necesariamente lo más profundo que tiene lo artístico. Entonces yo creo que lo de la inteligencia artificial lo que hace es sacar un poco del medio eso del virtuosismo técnico y deja pelada más el alma del humano, ¿viste? La imperfección del humano. Lo que estás diciendo es tan clarito que me estoy imaginando a Fontana Rosa, porque Inodoro Pereira parece que estuviera dibujado por una persona con poco conocimiento. Sin embargo, está el conocimiento atrás del momento que maneja tamaños, perspectivas, todo eso. Pero entra dentro de lo que vos estás explicando. Sí, sí, sí. Que la inteligencia artificial podría ayudar, pero nunca va a poder pasar por encima del talento, la imaginación, por más que la inteligencia artificial la tenga, porque me parece que el cerebro humano tiene un poquititito bastante más que la inteligencia artificial. Yo te diría del elemento imperfecto humano, sensible. Creo que eso es lo que sale a la luz en el contraste con lo artificial, digamos. Lo artificial tiene unos recursos alucinantes, tampoco hay que ser terco y cerrarse a eso. Sí, sí. Pero también tiene una especie como, viste, de frialdad, de alienación. Eso se ve muy presente, viste, en el cine, que tiene cada vez unos recursos visuales más impresionantes. Sí. Pero viste que si no está el alma de una historia o de algo en la que vos te identifiques. Por un lado, y por otro lado, el actor que tiene que imaginarse también lo que va a pasar, porque están trabajando sobre un fondo verde, que es el que van a aplicarle después las imágenes. Exactamente. Ahí hay un doble trabajo del actor. Ese fondo verde, yo creo que es la metáfora total de esto que hablamos de la inteligencia artificial, digamos. Es un recurso muy fuerte, pero el alma sigue siendo humana. Tiene que estar el alma del humano. Es al cohete. ¿A vos qué te hizo dedicarte a las bellas artes, en este caso de la ilustración, al dibujo? ¿Ya de chiquito te gustaba hacer cosas en la escuela? Era una pulsión absolutamente natural. Tengo historietas desde antes de saber escribir. Y siempre supe que me iba a dedicar a eso. No sé, era chiquito, tenía 8, 9 años y me ponía con horarios a trabajar, así quería ser humorista gráfico. Me acuerdo que el primer ídolo que tuve era Quino, Mafalda, eso era lo que más me gustaba. Y después lo que hablábamos recién, al descubrir ya el dibujo más fuerte, más plástico de artistas como Alberto Breccia. Ese fue mi ídolo cuando yo tenía esa edad que vos decías, que miraba las aventuras de Vito Nervi en la revista Patroncito. Claro, son artistas que introdujeron en los medios de comunicación algo con una pretensión artística mucho más trascendente, ¿viste? Una cosa mucho más profunda. No meramente divertirse, sino que tenía un agregado plástico expresivo muy fuerte. Y eso a mí como que me motivó muchísimo a ir a lo del dibujo y la pintura. Pero bastante encarado desde ahí, ¿viste? No desde las artes plásticas tradicionales, que sería el tema de las exposiciones de pinturas, por ejemplo. Sí, te entiendo. Eso después uno aprende a valorarlo, pero la puerta de entrada realmente ha sido a través de eso, de las ilustraciones de libros, de las historietas, de los dibujos animados. Y si vas a Europa, vas y te metes en un museo, te quedás mirando los clásicos con la misma intensidad que lo que podría ser el arte más moderno e incluso asistido por los medios digitales. Claro, lo que tiene de interesante esto es como que vos empecés porque escuchaste un tema pop que te gustó en la radio, te acercás a la música y después terminás loco escuchando Bach, ¿viste? Sí, los clásicos. Vas entrando de a poco y vas como comprendiendo cada vez más ese mundo. Yo hoy en día me emociono igual viendo obras de Rembrandt o de Durero que lo que me pasaba antes con la historieta. Vas como entrando cada vez más y lo alucinante de eso es que es algo que es atemporal. ¿Viste? Estás viendo cosas de hace siglos y siglos y siglos
y se sienten igual de frescas que algo que se haría hoy en día. Es muy, muy loco. A mí no me gusta la autorreferencia, pero yo tengo 2 casos de 2 artistas que me emocionan al mismo nivel. Yo tengo una pintura elegida de Van Gogh que se llama La Siesta, que si vos la mirás es una tontera, porque es una parejita, el hombre y la mujer durmiendo a la sombra de una gran parva de paja, con las pinturas de aquellas épocas. Por un lado esa emoción, que no sé por qué, pero vos sabés, la veo y se me humedecen los ojos. Y por el otro lado, que está en el Museo Sofía, en Madrid, de la Reina Sofía, quiero decir, el trabajo de... me está faltando... se me produce la laguna, sí, del bombardeo de Guernica, sí, que hizo Picasso, que no tiene nada que ver con lo otro, y sin embargo vos lo ves y te das cuenta en esos, entre comillas, monigotes que decían los de antes de interpretar lo que era lo de adentro de un artista. Ves el toro mirando las bombas que caen, la mujer, los gestos, y verdaderamente te emociona. Y si vas a la sala de al lado y ves todos los bocetos que ha hecho antes, más te emociona porque te das cuenta que está hecha con 100% de corazón la obra. Vos mencionaste recién a Rembrandt, mencionamos juntos a Alberto Breccia. ¿Quiénes tendrías vos, si es que los tenés, como personajes especiales que siempre recordás cuando llega el momento de la emoción o el momento, hasta el momento de generar un trabajo? Mirá, son millones, pero así como padres esenciales que uno tiene constantemente, está la obra de Carlos Alonso, Ajá. que para mí fue y es un ejemplo absoluto de lo que para mí es lo que me atrajo del arte. Sí. Luis Scafati. Scafati tiene un estilo, más o menos por el estilo. Yo lo saqueo, que es otra cosa. Yo tuve el honor de, por ejemplo, la primera exposición que hice, que él me escribiera el catálogo. Ajá. Fui y le mostré los trabajos y todo. Es un artista, por ejemplo, para mí conocerlo a él es igual de importante que conocerlo a Van Gogh o a cualquier otro artista que uno admire. Qué o sea, yo he importante tenido lo esa que suerte, decís. ¿viste? Después, por supuesto, de acá de Mendoza, mi maestro real, porque estos son maestros en su obra, mi maestro real ha sido Osvaldo Chabaza, Sí. un gran artista de acá de Mendoza, a quien yo le debo el aprendizaje de el oficio del arte, de lo que es ser artista en serio en la vida real, ¿viste? Y Gastón Alfaro, Ujú. que también ha sido un gran artista de Mendoza, grabador, que me enseñó muchísimo. Flaco Severino, ¿lo tuviste de profesor? No llegué a tenerlo, pero soy muy fan de su trabajo. Es muy lindo. El Flaco es un tipo de cada vuelta en la esquina. Sí, sí, ¿Qué sí. es lo importante que tienen estos destacados pintores locales que están acá nomás, de la esquina a la vuelta? Pero son grandes valores no solamente de la cultura nuestra, sino impulsores de la expresión artística nacional, mendocina hacia el país y desde el país al exterior. Y vos tenés mucho trabajo también hecho, no ya otro tema, expuesto afuera, porque has publicado ¿dónde? Afuera de la Argentina. Mira, en varios lugares, en Estados Unidos, en Brasil, en lugares de Europa, Irlanda, Pero Chile. ¿qué tipos de trabajos son los que se muestran allí? Lo que se genera en general, valga la redundancia, en ese caso es el lenguaje de la ilustración, Ajá. que por eso yo especifico tanto con el tema. La ilustración tiene elementos en común con las artes plásticas, pero no es lo mismo. Uh-huh. Es como si fuera las artes plásticas acompañando o un texto, suponete en el caso de un diario, de una revista, de un libro, Uh-huh. o ya en indumentarias, tapas de discos, animaciones. ¿Caricaturas también va por ahí? Exactamente. ¿Y vos te sentís con la habilidad de hacerlo? Yo en la caricatura me siento un intruso que viene desde las artes plásticas expresionistas. Trato constantemente de mejorarme en el oficio de la caricatura, pero la caricatura es un mundo en sí misma. Es O sea, muy difícil, además. yo la conozco caricatura. grandes caricaturistas Sí. que quizás no tienen el otro contenido plástico, es decir, no tienen esa parte expresiva, ¿viste? De la textura, de las artes plásticas, de la expresividad a través del material, pero tienen un poder de síntesis que es admirable. Y un dominio de la línea perfecta, porque para hacer una frente amplia,
la exageración que hacen es exacta cuando está terminada la obra. Eso es como si fuera a ser un bisturí de la síntesis, ¿viste? Ajá. Yo estoy muy lejos de ser eso, pero trato constantemente de acercarme lo más dignamente posible a ese oficio, porque también es una ventana a otro ámbito. Por ahí gente que no le interesan las artes plásticas, que no va a ver muestras, sí les llama mucho la atención la caricatura de un músico que ven en una remera o en una revista. Entonces, a través de ese tipo de laburos, claro, la presencia que tenés es mundial, pues sobre todo con el acceso que tenemos a internet y todo eso, ¿viste? Estoy pensando una de las... Hay dos. Una calcomanía que vi que estaba en inglés que decía Baby in Car. Hay un bebé a bordo, famosísima. Y la otra, que no sé si fue hecha por un artista del dibujo y de la pintura como vos, a lo mejor fue una generación hecha absolutamente por computadora, I Love New York. Yo, el corazón y NY. Sí. ¿Esas cosas salen naturalmente o se generan con un trabajo? Te estoy preguntando, ya que estamos en el tema, sí. No es que sea específicamente una gran tarea artística, lo es en la generación de la idea y de la transformación, o en un texto o en una imagen compuesta. ¿Vos te podrías decir algo acerca de ese tipo de trabajos que son tan populares pero tienen poco desarrollo artístico y sin embargo un gran impacto con un color o un dibujo? Eso es re interesante que lo plantees. O la carita del smile, de sonreír. Claro, porque ahí vos tenés el límite entre lo que es la ilustración y el diseño gráfico. El diseño gráfico es una síntesis comunicacional visual que no necesariamente tiene que tener una alta complejidad en cuanto a la forma o a la imagen. Es más, es mejor que no tenga una alta complejidad porque así es más comprendida por todo el mundo. Claro. Sería como la señalética casi de las calles. Lógico. Entonces ahí tenés grandes genialidades de cosas que con dos trazos te transmiten una idea. La ilustración, en cambio, toca en el palo con esa especialidad, pero ya es un poco más autónoma en cuanto a que genera un ambiente, es decir, es más como una obra, es como si fuera una pintura, ponele. Entiendo. Es una escena, que claro, tiene mucha menos síntesis a la hora de hacer una calcomanía o hacer una remera. O sea que si alguien te dice, mira, necesito que me ayudes con este libro que estoy haciendo, vos tenés que leer el libro para entender de qué se trata, por más que tu trabajo sea muy moderno, muy espectacular, pero igual tiene que ir siguiendo un poco el texto de la persona que lo escribió. Claro, ahí está la clave de lo que es la ilustración, porque ha habido un fenómeno muy loco, que es bueno y también tiene su lado malo, que ha sido como una popularización de la ilustración en estos últimos años, como que ha cobrado más respeto, porque antes se hablaba muy despectivamente de lo que era la ilustración, pero también hay una confusión de qué es en sí mismo. Muchas personas, por ejemplo, hay muchas ediciones que son hechas así, hacen un libro y le ponen en la tapa una pintura, ponele de Severino, y adentro unos dibujos de Severino. Sí. Eso no es que el libro esté ilustrado por Severino, es que ha sido acompañado con obras. La ilustración, como bien marcabas vos, es realmente una traducción de eso que se ve en el texto y no una mera repetición de lo que dice el texto, sino que es como que acompaña y por momentos hace un contrapunto. Y hay famosos casos en la historia en la que directamente el texto o contradice a la imagen o contradice al texto o te está mostrando un aspecto que el texto no decía de esa forma. También. Por ejemplo, hay un caso muy conocido de Carlos Alonso cuando ilustró la Divina Comedia, que él había ganado un premio que consistía justamente en una beca para viajar a Italia, investigar a Dante Alighieri, hacer las ilustraciones, y cuando él volvió se quedaron todos sorprendidos porque eran ilustraciones con recursos muy actuales, imágenes de Vietnam, de las guerras actuales, todas cosas que no están dichas en el texto de esa forma. Entonces la ilustración te está mostrando algo que una obra escrita en la Edad Media, 700 años, claro, no decía de esa forma explícita, pero el artista lo traduce y le da un plus a ese texto. Eso sería como el ideal de la ilustración. Muy claro tu O ejemplo. fíjate, por ejemplo, el caso histórico, a mí me encanta porque ahí directamente al autor del texto no le gustaba, que es el caso de Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll, que era un genio, tenía la historia, todo, incluso él mismo había dibujado,
Y cuando se hace la edición del libro, que fue un éxito comercial impresionante, el ilustrador era Tenniel, que era un ilustrador conocido de la época. Al autor no le gustaban los dibujos porque no sentía que estuviera representado su texto, sí. Pero al día de hoy ya es inseparable la concepción claro. sin esas ilustraciones. O sea, claro. La imaginería que nosotros tenemos del mundo de Alicia es del ilustrador, no del autor. Mira, es muy loco. Si Lewis Carroll se levantara de la tumba. Sí, así es. Bueno, y volviendo al espectáculo, escúchame a mí, a Sensibilidad y Materia, el homenaje a la Escuela Provincial de Bellas Artes. ¿Dónde es esta obra? Esta exposición es en la Biblioteca San Martín, en la Alameda. Lo interesante también de la muestra es que explora las conexiones que ha habido entre el Colegio de Bellas Artes y la biblioteca, por ejemplo, en los años 60, en los años 50, épocas en las que hubo incluso salones de pintura con premios que pasaban a ser patrimonio de la provincia. Sí. Esas obras después han sido compartidas en otros espacios como el Museo Fader, etcétera. Así que es muy, muy interesante, está explicada la historia en diferentes vitrinas y además que tenés la posibilidad de ver obras de un montón de artistas muy buenos de la provincia. Pero además estoy leyendo acá y voy a enunciarlo ahora, quienes exponen, muchos muy reconocidos, otros también conocidos, Ariel Toba, Rosalía Fleischmann, Rosario Moreno, Mario Sepúlveda, Laura Ruthman, Sonia Pollo, Pablo Pavesca, Nicolás Palacio, Andrés Liugani, Liliana Lorenzo, Nicolás Gercio, Julieta Di Conto, Ángeles Díaz, Osvaldo Chiavasa, Alfredo Severino, Andrés Cassiani, nuestro amigo, Natalia Cabrera y Federico Archidiácono. Muchos de ellos que son personas que están en mucha actividad y otros que tienen, y además hay una variedad enorme de estilos y características en este grupo de gente que siempre tuvo en algún momento un contacto con la Escuela Provincial de Bellas Artes. Exactamente, son todos egresados y tenés una multitud de técnicas, porque hay escultura, hay grabado, hay pintura, hay ilustraciones, así que está muy buena, es imperdible la muestra. Realmente. Y va a seguir hasta el 15 de julio. Bueno, dicho todo esto, me quedo con la estampita que me regalaste, que me gustaría, voy a explicar muy groseramente. Veo una figura alada montada en una bicicleta muy llamativa, con fondos claros y oscuros. ¿Qué es esta pintura o este trabajo que has hecho vos? Ese es un retrato del Pocho Leprati, que es muy conocido por la canción de León Gieco, El Ángel de la Bicicleta. Entonces este es el Ángel de la Bici. Exactamente, que era un trabajador social que fue asesinado en el 2001 en un comedor para chicos, defendiendo a los chicos, y se transformó en una especie como de santo popular, porque fue asesinado injustamente en las revueltas, viste, del 2001, sí, de terrible. Todo el caos, y todos los testimonios y todo coinciden en que no hubo ningún acto de violencia ni nada por el estilo, sino que en la confusión fue asesinado. Entonces después se transformó en una especie de santo popular, viste, como un germen de como si fuera la difunta Correa, una cosa así. Está esa imagen de la bicicleta con las alas que es ya emblemática. Y bueno, es un homenaje que yo le he hecho y para mí es como una estampita humana y de buena suerte. Te agradezco tantísimo que me la hayas regalado, Andrés. Y que te vaya de la mejor manera, porque también estos son una especie de ventana para mostrar a personas que no conocen tu trabajo e incluso es también estirar la posibilidad laboral más allá de lo que es una simple muestra. Gracias por tu visita, Andrés. Si querés agregar algo más en el final, y si no, te doy el abrazo. No, que otra ventana muy importante es esta que abrís vos en el espacio radial, y es esencial, te lo agradezco muchísimo, porque le das acceso a mucha gente a que conozca también este trabajo que hacemos en la provincia. En la Biblioteca San Martín hasta el 15 de julio. Están todos invitados, y como me gusta a mí decir siempre, dijo el Pocho Sosa en su momento, no se olviden de faltar. Chao, Andrés. Un gusto, Andrés.